Hola, Tengo buenas. tantas. Hola, ¿ahí Hola, ven? Eric. Hola. Sí, Sí. Perfecto. Déjenme ver si yo los veo cuando presente. Ay, sí, sí se ve. Excelente. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí me apasiona y me encanta porque trabajé en esto mucho tiempo, pero no sé si a todos les apasione como a mí o les guste. El plan de medios, el planning, ¿no? Una de las cosas más importantes de agencia que haces ya cuando pasaste por todos los puestos sabidos y por haber, bueno, que empezaste, ¿no? Porque obviamente no lo hace ni el director creativo ni el director de medio, con el director de arte, pero sí es una parte súper importante, si no la más importante de la agencia. Entonces hoy vamos a hablar del plan de medios. Seguramente Israel ya sabe cómo se hace, seguramente Ricardo también, pero lo que pasa es que Ricardo trae acordeón porque tiene novia en Merca, pero pero ya no me ayuda en nada, ¿eh? qué bueno. No, ya está tomando un posgrado y ya me mandó la goma. Ah, muy bien, excelente, para que aprendas tú solito. Entonces vamos a ver el plan de medios hoy, ¿no? Por supuesto, el plan de medios, como su nombre lo dice, es un plan que nos ayuda a planificar los medios que vamos a usar para promocionar nuestra marca en algún mercado, ¿no? Antes, cuando los medios digitales no estaban tan en boga, los medios tradicionales eran los que llevaban la batuta del plan de medios y era un rollo hacer un plan de medios. Para llegar a ser planner, tenías que haber pasado por todas las etapas medias, desde ser pistopista, copy, diseñador, lo que quieras, hasta al departamento de planning. Y para ese tiempo, como unos 2 años que llevabas en la agencia, ya tenías que conocer a todos los ejecutivos de ventas de medios, ¿no? Hoy nada ha cambiado. Todo sigue siendo igual, solo que los medios pues, se han diversificado. Entonces, teníamos que planear con exactitud milimétrica cómo y dónde nos íbamos a anunciar en función de qué, del presupuesto. Y en ese entonces, les estoy hablando de hace 2000, 25 años, fíjense, ya tiene un rato. En ese entonces, ¿no? La publicidad era muy cara, carísima. Se hablaba de millones de pesos de inversión. Ah, bueno, para ser planner también tenías que pasar por ejecutivo de cuenta, ya me acordé. También por eso conocías a todos los vendedores. Les decía que hoy por hoy nada ha cambiado, más que los medios que se han diversificado. El plan de medios sigue siendo muy complejo, no difícil, pero sí necesita un equipo que sepa y conozca muy bien de cosas básicas y específicas. El mercado y los medios. Si no conoces bien el mercado, ya valimos, y si no conoces bien los medios, también. El presupuesto es secundario, porque una vez que la marca llega a agencia, se supone que ya tiene presupuesto, porque acuérdense que las agencias te cobran el 17.65 de comisión, y es una comisión estandarizada. No es que vayas a cobrar más o menos, es estandarizado. 17.65 de comisión. Entonces, ya cuando llegas a agencia como marca es porque tienes el capital. Entonces, el dinero no es tanto problema. El problema es que quien haga el plan o quienes hagan el plan de medios sepan cómo se hace. Entonces, por supuesto que el plan de medios pues, es una herramienta estratégica, porque tenemos que definir cómo, dónde, cuándo y la frecuencia. Elegir dónde, cómo y cuándo no es tan complejo. A veces es cuestión de lógica. Y cada vez se hace más fácil porque las redes sociales nos lo facilitan mucho. Cada vez es más económico porque los medios se han abaratado. El problema dentro del plan también, el factor otro, aparte del mercado y de los medios,
es la frecuencia y el alcance. Si tú no sabes cómo calcular frecuencia y alcance dentro de tu mercado, entonces no vamos a tener un buen resultado positivo, sino que va a ser un resultado negativo. Cuéntenme de ustedes, Israel o Ricardo o alguno que haya trabajado en agencia o en publicidad, si saben cómo es la frecuencia y el alcance. A ver, sí sé un poco de frecuencia y alcance. Primero, muchos años yo estuve del lado de vender medios. Ah, qué chido. Vendía revistas, bueno, espacios en revistas y visitaba todas las agencias y a los ejecutivos que dices, ¿no? Ya del lado de la agencia me ha tocado muy poco y como dices, como ya se estandarizó mucho a través de que ya la mayoría de las marcas, o bueno, por lo menos las que yo represento, quieren pauta en medios digitales, pues ya se hace muy automático, ya no tienes que hablar con nadie y etcétera, ¿no? Pues el alcance es, hablando de medios, por ejemplo, impresos o revistas, medios, digamos, tradicionales, pues es a cuánta gente llega a tu mensaje, ¿no? Cuánta gente, no sé, yo puedo hacer una revista de 10,000 ejemplares, pero hay algo que se llama pasalón, que es cuánta gente ve un mismo ejemplar. Exacto. Y entonces, más que llegar a 10,000, pues llegaba a 35,000 ese mensaje, ¿no? Por ahí va el tema del alcance. La otra era el alcance y qué. Frecuencia. Bueno, la frecuencia en el caso, por ejemplo, de nuestra revista era mensual, hay bimestrales, o sea, y las pautas generalmente, porque también dependían de la campaña, pero generalmente eran anuales, te contrataban todo el año, pero también dependía mucho de la campaña. Hay campañas que eran en aquel entonces por temporada navideña o etcétera, pero había marcas que pagaban una pauta anual y ya lo único que iban a hacer era cambiar el anuncio según la temporada, ¿no? Nosotros pautábamos en Lintas cada 3 meses. Sí se pagaba la pauta anual, pero se pautaba cada 3, precisamente por la temporada, ¿no? Ok. Y Ay, Nico mira, lo hacía dime. en televisión, era por rating, ¿no? Por ejemplo, a ella le tocó ahora lo de la Casa de los Famosos con la marca Vivo de celulares. Y bueno, les ofrecieron ahí, de hecho les ofrecieron una cabina para que los que estaban dentro de la Casa de los Famosos se comunicaran hacia el exterior. Pero bueno, esa no la tomaron, la marca no la tomó, pero sí era como sacar varios cintillos durante el programa y anuncios. Ok. Bueno, a lo largo Así del es. día, ¿no? Porque era 24 horas. 24/7. Ok. Entonces, esto del alcance y la frecuencia es bien importante en el plan de medios. Perdón Antes, que te dime. interrumpa. No están pasando las diapositivas. No, pues ahí sigo en la misma. Bueno. Entonces, esto de la pauta y la frecuencia antes era más fácil, porque teníamos la radio, la televisión, la prensa, las revistas, los espectaculares y a veces el cine. 6 medios. Y párale de contar. Y los propios medios te mandaban sus reportes de frecuencia o de alcance, ¿no? En sus booklets. Recuérdame, Israel, ¿cómo se llama el documento de publicidad que dan los medios a los publicistas, que es un librito? Se me olvidó. Entregábamos un brochure, ¿no? Donde vienen todas El brochure, el dossier, claro. Dossier brochure, sí. Dossier o brochure. Y los propios medios te decían, oye, mira, mi alcance es tal, ¿no? Yo llego a tantas personas. Y entonces era más fácil. Hoy con los medios, o sea, hoy seguimos teniendo estos 6 medios tradicionales, más
N medios digitales. Y el alcance y la frecuencia, medirlos en medios digitales, es más complejo. ¿Por qué? Porque cómo mides la frecuencia, o lo que dice su compañero Israel, el pass along de una revista digital. Si se comparte el link, si se abre, si cuánto tiempo duras viendo la liga, etcétera. Entonces hay más complejidad hoy en los medios digitales. Por eso, hoy es tan importante saber hacer bien un plan de medios para lograr tanto el objetivo de la empresa o de la marca como alcanzar al público objetivo, ¿no? Entonces ya Pero, voy a pasar, pero, a ver, perdón, pero en teoría es mucho más fácil medir los medios digitales, porque ahí sí hay una analítica que te da las impresiones. Cuando eran revistas, por ejemplo, yo conocí algunos medios poco éticos que decían imprimimos 10,000, pero en realidad no eran 10,000, o sí los imprimían, pero muchas veces no tenían una base para distribuirlos todos, ¿no? Y ahí era más difícil medirlo. Existía el Instituto Verificador de Medios, perdón, sí, pero, sí, pero la realidad era que en el Instituto Verificador de Medios, pues era pagarle su era membresía. de cuates, Sí, o sea, tú le pagabas su membresía anual y ya te certificaban, ¿no? Tampoco lo hacían tan a fondo, ¿no? es correcto, es correcto. Pero sí, o sea, los medios digitales te miden impresiones, Ujú. pero las impresiones es que te llegue a ti la liga y abras la revista digital. Y el pasalón, que yo te lo mande a ti, que tú se lo mandes a Pedro, que Mendro se lo mande a Juan, que Juan se lo mande a fulano, que así. Eso es bien difícil. Si se puede, hoy ya se puede. Ujú. Hace 10 años eso no se podía hacer. Cuando yo empecé con la revista digital, realizar un pasalón era crucificarme viva. Sí. Era muy difícil, ¿no? Hoy ya se puede hacer. Entonces, bueno, ya voy a pasar de la primera diapositiva, Ricardo, para que. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer nuestro plan de medios es el famoso análisis de la situación, de mercado y competencia. Es decir, ¿qué medios usan mi competencia directa, tipos de contenido y plataformas? ¿No? O sea, ¿cómo se maneja mi competencia? Luego, definir correctamente mi mercado objetivo, mi público objetivo. Lo he hecho desde que los conozco hasta el día de hoy. Si tú no eliges, defines y acotas perfectamente bien tu mercado meta, estás perdido, ¿no? Y eso implica perder dinero, perder chamba, perder clientes, perder credibilidad, etcétera. Entonces necesitas hacer un máster, ¿eh? Necesitas sí dominar, ahora sí, todas las características del mercado, sociográficas, demográficas, psicográficas, estilo de consumidor, todas esas variables para poder definirlo bien y a partir de eso hacer un diagnóstico, evaluando los canales, uno, que ya utiliza la marca y dos, que puede utilizar. Obviamente, si es una marca nueva que lo que quiere es generar engagement y no quiere gastar, y no ha usado medios anteriormente porque acaba de salir al mercado, pues el diagnóstico será solo sobre los medios que le convienen a esa marca. Y aquí surge el primer problema. No es problema, sino es negrito en el arroz. Que los chavos de ahora, para los chavos de ahora de agencias, es más fácil, y lo he visto de primera mano con los mercachavos, lanzarte a todos los medios, ¿no? TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, WeChat, lo que quieras, porque es más fácil. Así llegamos a todos. Y lo único que estamos haciendo es perder dinero, ¿no? O sea, no se trata de apuntar a lo loco, se trata de definir con base en el mercado y en el análisis de la competencia qué medios son los adecuados para mi marca, para la marca con la que voy a trabajar, porque tengo que hacer que ese dinero luzca si quiero seguir contando con ese contrato.
Una vez que hago este análisis previo, tengo que definir mis objetivos de comunicación o de publicidad, ¿no? Obviamente, estos objetivos van a definir el tipo de medio, el formato y el tono del mensaje, que eso es otra historia, ¿no? Porque una vez que ya tienes el concepto y la campaña y el story todo autorizado y que ya estás planeando tus medios, al mismo tiempo estás produciendo mensajes. Entonces, bueno, el punto número 2 es definir los objetivos de comunicación o de publicidad. Adivinen cómo, pues SMART, ¿no? Ya vimos que ya no son solo SMART. Mande, Israel. Es que no están avanzando las diapositivas. Ok. Exacto, siguen igual, maestra. Ay, bueno. Ahí voy. Ahí Porque voy. nos regaña a Ricardo porque no las ve. Sí, porque no avanzan. Espérense. Pues me da el toque. El TOC. Se las voy a compartir así, sin ponerlo en presentar, porque es todo un rollo. Es que ¿Así uno se tiene ve? TDA y luego no se ven los dibujitos, pues peor. No, esta no tiene dibujitos, ¿eh? ¿Así sí se ve ya? Sí, ya se ve. Sí, Bueno, entonces, los objetivos se tienen que definir ya no en SMART, sino en forma SMARTer. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase anterior que fue larguísima? Hoy los objetivos de comunicación de publicidad también se redactan así y por supuesto tienen que ser medibles, alcanzables, temporales, viables, etcétera. ¿Ok? Una vez que tenemos nuestros objetivos, que ya nos sentamos con todos a platicar, ahora sí, vamos a hacer nuestra estrategia de medios. Y es el punto donde decidimos, el equipo de planning, cómo vamos a conectar con la audiencia, cómo vamos a hacer cómo vamos a realizar el mensaje, qué anuncios vamos a poner, si van a ser videos, si van a ser musicales, si van a ser grabados, si van a ser, qué tipo de anuncios, qué tipo de medios, tradicional, digital o híbridos, ¿no? Vamos a trabajar con influencers o con podcasters o con algo así. Entonces, ¿cómo, no? Tenemos que ir ahí definiendo de acuerdo al mercado y de acuerdo al presupuesto. ¿Qué rol va a jugar? ¿Cuál va a ser cada medio? ¿Cuál va a ser el primario, el secundario, el terciario, etcétera? ¿No? ¿En dónde le vamos a invertir más lana y en dónde le vamos a invertir menos lana? No podemos, bajo ninguna circunstancia, jamás invertir en partes iguales. Que eso es otra cosa que me ha tocado ver mucho con los jóvenes marqueteros de hoy. Pues dividamos el presupuesto entre todos los medios. No, si no son paletas, chamaco. Cada medio tiene sus particularidades y sus costos. Entonces, con base en eso, en la frecuencia, en el alcance, en el mercado y en el objetivo, definimos cuánta inversión le damos a cada medio y cuál va a ser nuestro medio primario. ¿Ok? El medio primario es donde más se invierte y donde siempre estará constantemente esa publicidad. La cobertura, si va a ser nacional, internacional, local, etcétera, y la frecuencia, ¿cuántas veces lo vamos a anunciar? Hoy es fácil poner una duración y frecuencia. Antes era más complejo. Ahora, les voy a decir algo. Si ustedes trabajan solo con medios tradicionales, es muy complejo establecer duración, porque de repente llegas con el canal 5, todavía existe el canal 5. Bueno, con el canal 2. Y les dices, oye, aquí está mi pauta y yo me quiero anunciar en el noticiero de Paola Rojas. Y te dicen, no, ya está todo lleno. Gracias. Next. Y era tu mercado, es a la hora en que tu mercado ve, era el medio que tu mercado ve y ya no hay lugar. ¿Qué haces? Pues tienes que buscar alternativas.
cuando usas medios digitales y tu mercado es más joven o por lo menos más tecnológico, tienes más oportunidades. ¿Por qué? Porque los tiempos son infinitos, ¿no? Y entonces al mismo tiempo que tú estás oyendo un podcast, igual estás leyendo una página web o estás viendo un newsletter ahí en tu correo, ¿no? Entonces estos medios se mezclan. Es más fácil ahora establecer duración y frecuencia con medios digitales. Pero si trabajas con medios tradicionales es un poco más complejo. ¿Ok? Una vez que Oye, ya está, puedo, mándeme, perdón, dime. fíjate que algo que pasaba con Nicole en la agencia Ajá, es que llegaba, por ejemplo, Televisa, que es con quien últimamente tenía muchas pautas, pero ajá. Televisa doblaba las manitas, ¿eh? Ah, Ahorita, ha bajado mucho el rating. eh, entonces llegaban y claro, le ofrecían por tantos millones y te doy todo esto y te regalo otros 2 millones de pesos en publicidad, ¿no? Y entonces sí claro. se me hacía muy curioso porque siempre era más que sabido en la sociedad, pues que era carísimo anunciarse en televisión y justamente eso, que no te podías anunciar en los horarios estelares, Claro, lo tenían acaparado ¿no? las marcas más grandes. Olvídate anunciarte con López Dóriga, ¿no? Tenías que ser del top de agencia para que te dieran esos espacios, pero Sí, que además eran carísimos. Pero ahorita Televisa está haciendo eso, porque tuvo que hacer ViX para que la gente lo viera. Nadie sí. está viendo ya Televisa. Todos migramos a los espacios digitales. Entonces, también Televisa se divide en medio digital y medio tradicional. O sea, ¿te quieres anunciar en la televisión o te quieres anunciar en el noticiero digital? Son dos precios Sí. distintos, ¿no? Y lo Y mismo, ¿no? Con la Casa de los Famosos, que fue en televisión abierta y en digital. exactamente. Entonces, sí, claro, Y los que costos son perdieron un chorro distintos. de patrocinadores, Sí, ¿no? Así es. Entonces, bueno, gracias, Ricardo. Entonces, la estrategia de medios reúne la decisión de qué medios nos vamos a anunciar, qué rol va a tomar cada medio, primario, secundario, digital, tradicional, la cobertura y cuánto tiempo va a durar el plan o el plan de medios y con cuánta frecuencia nos vamos a anunciar en los medios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, todo bien. Luego ya tenemos que hacer el mix media o la mezcla de medios. En este punto, cuando ya hacemos la mezcla de medios, determinamos exactamente dónde vamos a invertir el dinero, quitándole el 17.65 de agencia, ¿no? Debemos definir el canal y el formato. En medios digitales, en Meta, en Google, YouTube, Spotify, etcétera, o en medios tradicionales, ¿no? Como televisión, vallas publicitarias espectaculares, que uno pensaría que ya no son o que son obsoletos, y la verdad es que en el interior de la República las vallas y los espectaculares siguen siendo un buen medio, ¿eh? Hasta ¿cómo se llama cuando pasan con la musiquita? ¿Por qué tengo tan mala memoria? No. eh, cuando... Neo, ¿no? Rocola, No, Rocola. que pasan los camiones, haz de cuenta del circo y que dicen, hoy, gran función, que no Neo. sé Ah, qué, perifoneo. perifoneo. ¿Ven? Mi memoria me está pasando factura. Perifoneo, ¿no? Uno pensaría que el perifoneo, ¿eso qué? Es más, quizá las generaciones jóvenes como Claudia o como Diana, esa palabra no le suene, pero el perifoneo existe mucho en el interior de la República y es muy usado. Entonces, sí Bueno, en hay Ciudad que de ver, México está regulado, ¿no? En Ciudad de México ya está prohibido. sí, debe estar prohibido ya. O el panadero con el pan hacen eso, ¿no? Al O los final, El de, tamales el ricos, de los, tamales. o de exacto, compra de colchones, ¿no? también. Ujú. Pero Sí, bueno, eso ya no es publicidad, eso es otra cosa. Sí, sí.
Pero, o sea, Pero digo, pues nada más con eso de que está regulado, pues donde uno esté, estaban pasando con ese escándalo, ¿no? O sea, no sé qué tan regulado. Claro. A lo mejor para bueno, las... Más bien ya sabemos cómo son las regulaciones. es que antes las marcas lo que hacían es que salían con el camioncito y el espectacular y el sonido, ¿no? ¿Sabes Eso es quién lo lo que hace prohibieron. mucho? Electra. Electra en el interior de la República, no sé si a ustedes les ha tocado, lo hace mucho el perifoneo en los pueblitos. Entonces, por eso hay que saber de varios medios. En esta parte del mix media es donde decidimos exactamente dónde y cuánto, ¿no? Y cómo. ¿Para qué? Pues para que los mensajes se refuercen entre sí y que un medio o un anuncio en un medio sea el trampolín de otro medio. Por ejemplo, les pongo aquí que un anuncio de televisión nos invite a seguir la cuenta de la marca en Instagram. Entonces impulsamos a la marca, generamos engagement, damos transmisión de medio a medio y generamos la mezcla de medios. Una vez que ya tengo mi mezcla de medios, entonces tengo que hacer la calendarización. Antes, literal, era con calendario en mano, en la pared. O sea, sí teníamos un calendario grandote y post-its, así, literal, se los juro. Hoy ya tienes digitalmente un Excel o cualquier aplicación donde puedes calendarizar tus medios y distribuir el presupuesto. Y además, como lo tienes en la nube, lo puedes compartir con la agencia de Taiwán, con la agenda de China, con la agencia de, ¿no? De donde quieras. Entonces, el presupuesto y la calendarización es cuando nosotros generamos la pauta, vemos cuánto cuesta, con qué frecuencia va a estar, los medios y el costo de cada uno, cuánto se va a distribuir del presupuesto a cada uno. Por ejemplo, aquí les pongo 40% digital, 30% televisión, 20% radio, 10% prensa. Es un ejemplo que se me ocurrió, no tiene que ser así, pero sí hay una distribución y con eso se crea el calendario de medios, el cronograma, donde yo veo la fecha de salida, los horarios, la frecuencia y la duración de cada anuncio. Y créanlo o no, debo de tener un equipo, y ustedes seguramente que han trabajado en publicidad lo saben, que tiene que estar revisando y auditando que los anuncios en realidad pasen y que pasen completos, ¿no? Porque si no, no estoy, y eso era también frecuente, que te decían, sí, vamos a pautar, 10 anuncios en horario, 5 anuncios en horario estelar en la noche, y luego nada más pasaban 3. Y tú, oye, pero me faltaron 2. Ay, es que, híjole, sí, no los pasamos. No, pero pues repómelos porque me estás quitando lana, ¿no? Entonces sí hay que estar auditando. De hecho, hay que pedir en los medios digitales un reporte de medios. Y finalmente, ¿no? En este punto de presupuesto y calendarización, pues hay que pensar en las temporadas, las fiestas, la Navidad, el Día de Muertos, el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día de no sé qué. En México tenemos días de todo y cada mes se celebra algo distinto. Entonces, dependiendo también de eso, debemos de considerarlo, porque en temporadas clave aumenta el precio de los anuncios. Hasta ahí ya vimos la parte dura, ¿no? Ya pensamos, ya redactamos objetivos, ya hicimos el cronograma, ya asignamos presupuestos y ya decidimos medios. Ahora sí viene lo bueno. Vamos a hacer los anuncios, la publicidad, vamos a crear el mensaje y vamos a adaptar ese mensaje a los medios que ya decidimos. ¿Por qué no se hace antes? ¿Por qué el concepto de la campaña no rige al plan de medios? ¿Por qué el plan de medios, por qué el concepto de la campaña es hasta la mitad del plan de medios? ¿Quién me dice?
Pues porque tenemos que hacer primero el análisis de dónde vamos a publicar o qué es lo que vamos a publicar y a quién se lo vamos a publicar, ¿no? Muy bien, Diana, exacto. Cuando nosotros pensamos, lo primero nos llega una cuenta, ¿no? Coca-Cola, no, Pepsi-Cola. Yo trabajé en Lintas con Pepsi. Y todo el mundo pensando en el concepto y todavía ni sabíamos cuánto dinero íbamos a tener, ni en qué medios lo íbamos a hacer, ¿no? Y ya estás acá con tu concepto bien alucinado y tu anuncio de superproducción y, ¿no? Tipo, el del Partenón con Britney Spears y Pink. Y la verdad es que no, nada más llegaba Pepsi y te decía, no, nada más quiero anunciarme en revistas. Y digo, pues así que chiste. Por eso el concepto de la campaña va a la mitad, porque ya que tienes todo el presupuesto detallado, los medios, etcétera, entonces ya puedes crear tu anuncio, como bien lo dijo Diana, ¿no? El concepto central de la campaña o de la publicidad tiene que adaptarse visual y textualmente a cada uno de los medios elegidos, tanto digitales como tradicionales. ¿Qué es Israel? ¿Y dónde están mis otros alumnos que no los veo? ¿Dónde están? Ya los vi, Pedro. Estamos, Ya aquí los, estamos. no se duerman. A ver, Pedro, ¿a qué te suena la voz de la marca? Como cuando el anuncio, somos la voz de las empresas. La voz de la marca. No sé, tal vez el mensaje que va a transmitir, Ajá. ¿Qué más? lo que quiere lograr, tal vez. Ok. Eric, gracias. Pedro, ¿qué más? Eric. Podría ser como, ya ve que como identificar, no sé, como el locutor que va a dar el comercial, sería como la voz de la Eh, marca, porque bueno, no, no sé, en algunas marcas, ¿no? no, no, por ahí va, pero no. Ricardo, Es la identidad de cada marca, ¿no? es correcto. ¿Cuál es la voz de la marca de Coca-Cola? Ah, ¿verdad? Ricardo. Ah, le piqué donde no era. No, no quería levantar la mano. No, no recuerdo. Lo de la familia, ¿no? La unión familiar. Así es, la unión, la unidad. No, la unidad de amigos, de familia, de primos, de trabajadores, de lo que quieras, la unidad. Esa es la voz de la marca de Coca-Cola. Y eso es lo que refleja en todos sus anuncios. ¿Cuál es la voz de la marca de Nike? Que tengas dos pies. Su eslogan. Just do it. Just Just, do it. just do it. Esa es la voz de la marca de Nike, ¿no? Y con esa voz de marca tenemos que adaptarnos a los mensajes, ¿no? Imagínense que sacáramos un anuncio de Coca-Cola que no tuviera que ver con la unidad. Nos corren, ¿no? O que hagamos un anuncio de Nike y que no tenga que ver con Just Do It. Pues nos corren también. ¿Por qué? Porque tiene que existir una consistencia narrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa la agencia que te maneje, la consistencia narrativa. Tú no debes ni siquiera, tú espectador, no debes darte cuenta de qué agencia está manejando qué. La consistencia narrativa es la misma siempre. ¿Y por qué sucede esto? Coca-Cola, por ejemplo, les cuento los casos que yo conozco con los que trabajé. Coca-Cola es Coca-Cola regular, luego Coca-Cola Light, luego Coca-Cola Cero, luego Coca-Cola sin azúcar, luego Coca-Cola 600, lata, mini lata, litro, litro y medio, 2 litros, 3 litros, ¿no? De solamente Coca-Cola. ¿Ustedes creen que Coca-Cola le da toda esa publicidad a una sola agencia? No, no va a poner todos los huevos de la gallina en una sola caja. Coca-Cola divide entre agencias. Nosotros siempre hicimos en Lintas Coca Light, siempre.
Y Coca-Cola regular la tenía Macán, porque era la más fuerte, ¿no? Y otras variaciones de Coca, en ese tiempo no existía la Coca Cero, la tenían otras agencias, como Panamericana o Bilby. Entonces, no pones todos los huevos en la misma canasta, pero todos tienen que tener la voz de marca y la consistencia narrativa. Tú como que ves la televisión en los medios, no distingues qué agencia maneja cada marca o cada división de producto, ¿no? Esa es la voz de la marca. ¿Queda comprendido? Sí. Muchas Correcto. gracias. Y luego, pues ya haces un informe. Ya que hiciste tu plan de medios, tu anuncio y definiste y todo, pues presentas tus resultados comparando objetivos y logros reales. ¿A través de qué? Pues de KPIs, a ver si se logró lo que esperabas. Identificas lo que más te funcionó y documentas lo que no te funcionó muy bien. La idea siempre en un plan de medios, por lo menos en la agencia, es que todo funcione. No hay cabida para errores. Pero puedes documentar aprendizajes y recomendaciones para futuras campañas de esa misma marca, ¿no? Y obviamente este documento de plan de medios es un documento al interior de la agencia y confidencial. Tú no vas a ir con el cliente y le vas a decir, cliente, aquí está tu plan de medios, ¿cómo lo ves? ¿No? Porque el cliente te va a decir, ¿y por qué esto? ¿Y por qué cuesta tan caro? Es un documento al interior de la agencia y es confidencial, solamente, obviamente, para el equipo que lo trabaja, para medios y para director creativo. En este aspecto, el director de arte no interviene mucho, porque si bien se trabaja el concepto del anuncio, el desarrollo del diseño sí está a cargo de la dirección de arte y de los diseñadores, pero ya que está el concepto, no tiene que ver, o sea, él no se entromete en el plan de medios. ¿Sale? En la actualidad, el plan de medios también debe incluir una visión a futuro. Debe de incluir tendencias del mercado, tendencias en publicidad, tendencia de medios, tendencia de estilos. Hoy por hoy, muchas empresas, muchas marcas están apostando a hacer sus anuncios con inteligencia artificial porque es, entre comillas, más económico que contratar a modelos de carne y hueso y un estudio y fotografiar y grabar, producir, postproducir, musicalizar, etcétera, ¿no? O sea, es más fácil agarrarte un chavito experto que maneje la IA y que te haga los videos. Pero se nota. Yo no sé si ustedes han notado algunos anuncios de televisión o en redes sociales donde los modelos o las voces de las personas son de IA. Entonces, sí es una tendencia, pero también hay que tener cuidado con no exagerar. Si la marca lo permite y el tono y la voz de la marca lo permiten, adelante. Pero no creo que Coca-Cola en este momento se arriesgue a hacer personajes de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Lo que sí podemos hacer es segmentar con la inteligencia artificial. Lo que sí podemos hacer es un planning de cronograma y de frecuencia con la inteligencia artificial. Lo que sí debemos hacer es conocer cuáles son los medios emergentes. Por ejemplo, la realidad aumentada, el metaverso y las plataformas inmersivas, que todavía en América Latina y en México son medios incipientes, pero que tarde o temprano van a llegar. Entonces, cuando estás jugando con realidad aumentada, con tus ojos aquí, con tu antifaz, como se llame, tu visor, te van a salir anuncios. Y eso también se pauta, también se planea y también cuesta. Igual que en plataformas inmersivas. Son nuevos medios que hay que estar viendo y monitoreando para saber en qué momento podemos
introducirnos. Y por supuesto, debemos de tener un dominio amplio de la comunicación omnicanal. Debemos saber tanto de medio tradicional como de medio digital. Y es un gran problema para su generación. Porque la generación, bueno, más o menos de los 20, ustedes ya están un poco mayores que de los 20, no conocen cómo se pauta en tradicional. Entonces, cuando sí hemos pautado en tradicional y en digital es más fácil, pero no conocer la posibilidad omnicanal implica una desventaja al momento de hacer un plan de medios. ¿Ok? Por supuesto, necesitamos bases de datos y metodologías cuantitativas. ¿Qué necesitamos? Manejo de métricas y KPIs, alcance, frecuencia, costo por clic, todo lo que ya hemos visto hasta hoy, ROI, ¿no? Retorno de inversión. Capacidad de lectura e interpretación de estudios de mercado de Nielsen, que siempre saca estudios de mercado, Comscore, Statista, Kantar, Ibope, etc. Si los conocen, ¿verdad? Sí. Quien no los conozca, métanse. Si se piensan dedicar a esto, a lo mejor ni se piensan dedicar y yo nada más estoy adoctrinando. Pero si se piensan dedicar a la publicidad y a la merca, métanse a Nielsen, Comscore, Statista, Kantar, Ibope, etcétera, que son medios que te están diciendo las tendencias del mercado. Tenemos que saber de analítica digital, ustedes ya lo saben, se los enseñé, Google Analytics, Meta, YouTube, TikTok, etcétera. Y saber hacer presupuestos y optimizar inversión. Si no sabes hacer presupuestos, hay que aprenderle, ¿no? Es complejo porque tienes que saber el costo y el precio de cada medio, pero a la postre es muy interesante establecer un presupuesto. ¿Qué necesitas como comunicador para hacer plan de medios? Saber adaptar mensajes al formato, entender las motivaciones del público, conocer tu mercado meta y sobre todo, dominar el storytelling. Contar y saber contar una historia, ¿no? Porque puedes hacer números, los puedes hacer muy bien, puedes manejar medios, los puedes manejar muy bien, pero si tu plan de medios no tiene un buen concepto, una buena idea de campaña, pues vamos a fracasar también, porque no le va a interesar a la gente. Entonces, para eso son precisamente los copies y los creativos, para generar el texto de la publicidad, la idea del anuncio, para elegir quién va a salir, cómo se va a grabar, qué música va a llevar, etcétera. Por eso, la Buenaga es tan famosa con su Yo soy totalmente falacio, porque ella hizo, bueno, ella no, ella hizo toda la campaña, fue su cuenta, el Palacio de Hierro, pero mandó a hacer hasta la música de los comerciales con la Filarmónica de la Ciudad de México. O sea, fue una campaña sumamente cuidada. Pero la chava, por eso es, o la Buenaga, ¿no? O sea, hasta hoy, una de las mejores publicistas en la historia de México, porque dominó perfectamente la narrativa de la marca. Y como dice aquí, pues debes de poder manejar un arsenal de recursos digitales y analíticos, como el Google Trends, Rush, SimilarWeb, Meta Insights, YouTube Analytics, Google Data, Excel, Google Sheets, etc. Y plataformas de Programmatic Viewing como DV360. ¿Para qué? Pues para automatizar los inventarios de compras. Las herramientas de Media Planning, yo les decía que antes las hacíamos en la pared, ahora ya hay digitales, ¿no? Entonces, eso lo tienen que conocer. Si les interesa, métanse a ver, ¿no? Y lo de diseño, ¿no? Canva, que hoy por hoy está, bueno, o sea, Canva con su última actualización, me paro, me quito el sombrero y le aplaudo porque integró una cantidad de cosas impresionantes
ya se hizo súper poderosa, dejó atrás a Adobe, carísimo, e integra una serie de programas que antes eran la competencia de Adobe, los integra a Canva de forma gratuita, y entonces todo lo que hacías o lo que puedes hacer es similar a Photoshop, InDesign e Illustrator. Entonces es una súper wow. Y está, por cierto, si ustedes no tienen Canva Plus, ahorita está la promoción de que con su correo institucional les dan por un año el Canva Plus. Hoy por hoy, hablar de PowerPoint no es solamente esta presentación que les estoy enseñando aquí, sino también hablar de todos los elementos que tiene ya de inteligencia artificial integrados, de todo lo que PowerPoint puede hacer por nosotros, ¿no? Entonces, también eso lo tienen que conocer. Y como habilidades blandas, necesitas saber negociar, como en algún momento lo hizo Israel, con medios y proveedores, gestionar y liderar equipos multidisciplinarios, tener pensamiento crítico, capacidad de comunicar resultados, o sea, liderazgo. ¿Y cuáles son los recursos que necesito para desarrollar todo esto? El brief completo, sí o sí, de lo que voy a publicitar, acceso de información del mercado y al consumidor, un presupuesto estimado y flexible y una colaboración estrecha con el área creativa, con los diseñadores, con el copy, con el director creativo y con el director de arte. Hoy se habla del Media Intelligence, que es la evolución del plan de medios, donde trabajamos con Big Data y Machine Learning y con inteligencia artificial generativa. Esto hace por sí mismo que haya una integración de canales y medios de publicidad. Facilita las cosas mucho, el tiempo también, pero tienes que dominarlo, tienes que aprender a trabajar con Big Data y con Machine Learning para poder hacer Media Intelligence. Pero es lo que el futuro solicita de los futuros publicistas. Entonces, para diseñar un plan de medios, necesitas ser estratega, analista, narrador y tecnólogo. Todo. No es simple, no es fácil. Tienes que combinar varias herramientas y varias competencias, pero al final yo creo, en mi muy particular punto de vista, que el plan de medios es de las cosas más interesantes que haces en una agencia. Y eso es lo que te catapulta para poder ser después director de medios o director de cuenta o director de arte. O sea, un bien llevado plan de medios te puede catapultar para lograr algo mejor dentro de la agencia. ¿Ok? Muy bien. Díganme algo hasta aquí, por favor, de lo que hemos visto. Adelante, Diana, te escuchamos. Ay, eres terrible, Israel. Bueno, pues ahorita lo que estamos viendo, en mi caso, como a lo que me estoy dedicando, que es en el área de comunicación digital en religión, pues mucha de esta información me funciona ahorita porque estamos viendo precisamente una campaña para relanzar una revista que tenemos ahí atorada y no la hacemos levantar precisamente porque nos hace falta este tipo de proyectos, ¿no? Lo que es toda una planeación. Contrátame, Diana, y ya te ayudo. No, sí, sería checarlo con mi jefe. Ah, no es broma. Entonces, pues como que todo este tipo de actividades como que me abren los ojos y me dicen así de, es que una cosa es fácil decir, pues vamos a lanzarlo, sí, ya, y luego aquí la cuestión es de que ni siquiera estamos viendo a quién se lo estamos enfocando, cuál es nuestro segmento, a quién va dirigido. Podemos decirle, pues nada más los que ven la revista, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son los que ven la revista?
Entonces sí sería interesante plantearles toda esta información para que veamos que volvemos aquí como lo que usted acaba de decir en lo último, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer para poder lanzar. O sea, nosotros estamos lanzando, hicimos todo al revés. Entonces, tenemos Bueno, que hacer pero este ya sabes proyecto para cómo se hace. lanzarlo. Sí. Sí, ya como que voy un poquito más segura a pronunciarles esta situación, ¿no? De decirles, si ya tenemos el proyecto, pero ahora cómo lo vamos a llevar, ¿no? Que sería esto, este plan de estudio, de práctica y de publicarlo. Así es. Entonces, Fíjate así que de, uno de los objetivos de que yo haga las presentaciones así bien didácticas es que sea como un checklist para mis estudiantes. O sea, que vayan diciendo, a ver, ya hice este punto, ya hice este punto, ya hice este punto, y no se pierdan, ¿no? En la vorágine de información. Entonces, exacto. ojalá te sirva. Ahorita se las comparto, Diana. Muchísimas gracias, maestra. Ahora sigues tú, Israel. Vamos a cederle la palabra a Claudia, la veo muy ansiosa, quiere hablar. Ándale, habla. Bueno, la verdad es que estoy aprendiendo mucho de la materia maestra para saber cómo utilizar las herramientas para una campaña y para hacer un proyecto. Ok. Pedro. Gracias por la palabra. Pues no sé si en su ciudad donde viven ustedes, aquí en Chetumal somos como 200,000 habitantes nada más. Es una ciudad pequeña. Y hablábamos del perifoneo. Eh, Aquí es un señor con su motito y su bocinita. Hay uno o dos que sí tiene un carrito con su pantalla atrás y va publicitando empresas, ¿no? Aquí hasta Liverpool se perifonea con estos señores en su motito. En lo que decíamos, adaptarse al público, al Exacto, mercado. exacto. No sé, yo creo que solo aquí, no sé si con ustedes también utilice Liverpool ese tipo de publicidad. No, aquí en Querétaro no. Acá en Mérida tampoco, amigo, perdón, pero ya pasamos por eso, amigo. Ya evolucionaron un poco más. Acá mínimo Aquí radio. en Ciudad de México, acá en Ciudad de México es por colonia. Sí, no. Pues Sí, bueno, depende. fíjate que Pero ahorita que lo comentas, yo vivo en una zona de Mérida al poniente, que es un poco a las orillas, y lo que sí abrieron hace cosa de 3 meses fue un Sam's Club, y Sam's Club hizo perifoneo por la zona, pero más que para anunciar el Sam's Club para conseguir trabajadores. O sea, pues estaban pasando de la feria del empleo Sam's Club, ven este martes, ¿no? O sea, antes de abrirlo, ¿no? Pero sí, como bien dices, pues también depende dónde, tienes que ver dónde está el público y qué medio ven. Si no ven ninguno, pues obviamente les avientan. claro, Incluso, o sea, aquí hay periódicos grandes posicionados, pero he visto una página de Facebook muy buena que se dedica a noticias, transmisiones en vivo, y Liverpool le paga para que promocione sus ventas nocturnas. Ella solo tiene Facebook esa página. Y Liverpool se promociona en esa página también. por los seguidores, por Por el los número de seguidores, por el seguidores. impacto, por lo que Claro. genera. Es un chavo X, ¿no? Bueno, pero ese chavo Sí. X la supo hacer, ¿no? En el sentido de que no es un medio posicionado, no es ni impreso, no es nada, es un Facebook nada más. Pero funciona. Pero funciona, sí. Es que de eso se trata, ¿no? Ujú. Gracias, Pedro. ¿Quién más? Ya, Israel, a ver, di ya algo. Ricardo, a ver, Ricardo, siempre te gana. Ricardo. Bueno, perdón, de los medios tradicionales que comentabas hace rato, fíjate que algo que constantemente escucho a Nicole cuando hacen las campañas, que está todavía cotizadísimo en Ciudad de México, son los espectaculares y Te las dije hace vallas. rato, te dije hace rato. Entonces, lo que me cuenta Nicole, por ejemplo, es que un espectacular que está muy bien ubicado, la marca no lo suelta. Pachoco. Sí, cualquiera, ¿no? Cualquiera que Lleva agarre el 10 años con espectacular. los mismos espectaculares. Exacto, ya no lo sueltan porque es dificilísimo. Eso está súper competido.
Entonces, sí me parece curioso, ¿no? Porque en Ciudad de México, por la cantidad de tráfico que hay, que de hecho ahorita vengo atorado en el tráfico, pues es lo que se demanda más. Yo Y tenía, como dime. sí, me refiero que, pues, cómo baja por otros lados, otros medios tradicionales, como televisión o radio especialmente, pero bueno, pues los espectaculares creo que sería el equivalente al perifoneo, ¿no? En la ciudad. Te dije desde el principio, uno pensaría que el espectacular ya no tiene chiste, pero sí. Y ha tenido chiste. Bachoco, te juro que Bachoco desde hace 10 años no deja su circuito. Yo tenía un novio que trabajaba en una empresa, en la más grande de espectaculares, no me acuerdo cómo se llamaba, y ganaba más que yo. Él vendía era vendedor de espacios de espectaculares y ganaba más que yo, porque se venden súper bien y son carísimos de París, o sea, Sí, carísimos, ¿no? fíjate Entonces, que, digo, entre las dime, cosas que afortunadamente es la iniciativa privada y no es gobierno, entonces no se presta a corrupción, pero a bueno, Nicole le llegaban regalos fantásticos, con tal de estar con estas empresas. O sea, cuando fueron los 30 años de Bronco, estábamos hasta abajo, casi les dábamos la mano. fíjate, O sea, fíjate. de la lana que se mueve, ¿cuánto pueden invertir, no? A Nicole Tiro por viaje le invitaban al Sonora Grill Selecto, no sé cómo se llama esa mamá, digo, yo nunca he ido, pero hay un Sonora Grill súper especial ahí en Polanco y pues la invitaban y yo decía, ¿cómo te pueden invitar? Dice, pues tú sabes la cantidad de millones que están en juego, para ellos no es Claro, nada. claro, Dos así cosas, es. dos cosas en ese sentido. Sí es cierto que las agencias de medios tienen muchos controles para que no se presten los medios a eso, pero siempre encuentran la manera. Cuando yo competía, vendía revistas, un tiempo fueron las de American Express, otro tiempo fue la del IPADE. Digamos que nosotros éramos los medios chicos y los medios grandes tenían, bueno, cualquier agencia tenía prohibido aceptarte una comida, una invitación, cualquier tipo de dádiva, justamente para que no influyera en Para esto. evitar eso. Pero hay maneras. Yo me acuerdo una vez que dijeron, esta semana no te va a definir hasta la otra porque los de Mundo Ejecutivo nos van a llevar a Las Vegas a firmar contrato. Entonces ya es que el contrato se firma en Las Vegas, pues se los llevaban gratis a Las Vegas, pues evidentemente ahí ya había una competencia desleal, ¿no? Y Porque tú te los tenías que llevar a Chicago. no, yo me los llevaba a su oficina porque pues no había ni presupuesto. Y bueno, pero digamos que en teoría no lo hay porque sí hay controles, pero siempre encuentran cómo. O hacían eso de un evento, Televisa lo hacía cada año, no sé si lo sigue haciendo, pero hacían un evento para todos los compradores de medios donde les llevaban artistas, que era presentar su pauta. Pero Lo siguen haciendo, ¿eh? en realidad van y tienen ahí a los artistas y de hecho les llevan a los artistas a convivir con ellos, pues obviamente para traerlo. Entonces sí hay controles, pero también pues evidentemente está. Bueno, y Disimulado. regresando al punto de la pauta, lo único que creo que faltaría comentarle a los compañeros es, hay algo en los anuncios que se llama desperdicio. Sí. Y es, a ver, cuando yo vendía la revista del IPADE, el IPADE es una escuela de alta dirección. Todos los que la recibían eran directores de empresas, a distintos niveles y de distintas empresas, pero todos tenían nivel directivo. Entonces, cuando conmigo se anunciaba Mercedes-Benz, y sabía Mercedes-Benz que cualquiera que recibiera un ejemplar era un cliente potencial. En aquel entonces, un spot con Doriga costaba 200,000 pesos, hace cosa de 20 años. Pero evidentemente esos 200,000 pesos tenían un margen muy alto de desperdicio porque a López Dóriga lo podían ver desde gente muy humilde hasta gente de muy, muy alto nivel. Entonces, también es importante considerar, ahorita con la segmentación digital cada vez pasa menos, cada vez se controla más, pero con los medios tradicionales sí llega a haber
cierto desperdicio. Coca-Cola es para todos. Puede tener un espectacular y su desperdicio va a ser mínimo. Pero un anuncio de Jaguar en una colonia, bueno, en donde sea, pues no va a tener un desperdicio un poco alto porque no todos son perfil para comprar un Jaguar, ¿no? Es correcto. Gracias, sí, tienes razón, Israel. Muy bien, muy buena aportación. Bueno, jóvenes, pues se nos acabó la hora. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. De Hagan su acuerdo. examen, que les vaya bien. Sí, Gracias. Cuídense, pues bye. gracias. Gracias. Bye, Buenas bye. noches. Gracias, bye. Buenas noches. Buenas. Bye. Bye.